¿Cómo está mi amado hermano? Como dice la palabra de Dios claramente, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado al hombre que seamos salvos. En ninguno, dice claramente su palabra, que en ninguno otro, solamente en Jesucristo, el único, el que nos puede salvar nuestras almas. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este día maravilloso que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor mío, por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por la salud de mis amigos, llegados, conocidos, de mi familia. Gracias, Señor. También gracias por la salud de mis hermanos que están participando en el video y en el audio. Seas tú bendiciendo a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque conoces la necesidad que estamos pasando, Señor. Que tú seas, Señor, bendiciendo a cada uno de nosotros con la necesidad que estamos pasando, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, como tu palabra dice en Hebreo capítulo 4, verso 16, dice claramente que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es, nos acercamos a ti, Señor, cada día, Señor, pidiéndote que nos perdones por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por lo que miramos, Señor, por lo que oímos, por lo que hablamos, Señor, cúranos, Señor, límpianos, Señor, lávanos, Señor. Lávanos de todas nuestras maldades, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como vamos a tener este estudio maravilloso de que nos habla nuestro Padre Celestial. Pero nos vamos a concentrar en el versículo 14 del capítulo 1 de los libros de San Juan. Pero vamos a leer del 1 al 14. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por medio de testimonio para que diese el testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese el testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. El mundo En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y a lo suyo no lo recibieron. Mas a todo aquel le recibió, a los que creen en el nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, en los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este versículo vamos a concentrarnos más de lo que nos dice la palabra de Dios. Dice claramente en el versículo 14 de San Juan, capítulo 1, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos claramente que habla del Hijo de Dios. Claramente, Él vino a vivir aquí, vino a esta tierra. Aún Él no pecando con nada, pero se hizo pecador y murió por todos nosotros. Así es, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice el 17, dice claramente en el 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Claramente reconociendo que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la misericordia viene de su Hijo amado Jesucristo. Como dice en San Juan capítulo 3, verso 16, claramente dice en su palabra mismo, dice que Él dio a su Hijo unigénito. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial.
Porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso que él murió en la cruz, por eso que él vino a vivir aquí. Nadie más que él puede dar todas las razones que nosotros pasamos, las tentaciones de todo lo que nosotros pasamos, él también lo pasó. Por eso que el diablo lo tentó también a él. Cuando estuvo en el desierto, tenía hambre Jesús, pero dijo, ¿qué le dijo el diablo? Le dijo a Jesús, de esa piedra hazle un pan, le estaba tentando. Pero sabemos claramente que Él vino a este mundo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Nos habla también que Jesucristo es el verbo encarnado. No era un fantasma o un espíritu cuando él ministraba en la tierra. Vemos en el capítulo 1, versículo 1, nos dice claramente que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Claramente el espíritu cuando ministraba en la tierra, ni tampoco su cuerpo era una mera ilusión. Juan y otros discípulos tuvieron una experiencia personal que los convenció en la realidad del cuerpo de Jesús. Como vemos en los libros de Primera de San Juan, Primera de Juan por decir, vemos claramente que en el capítulo 1, versículo 1 dice, escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Por eso dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada o filo, dice que penetra hasta partir el alma. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso se trata de la palabra de vida. Esta palabra vida se manifiesta a nosotros, la vimos y damos testimonio de ella. Anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Le anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa en nuestro Señor Jesucristo. Claramente que la palabra mismo nos dice que anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y el Hijo. Vemos claramente que si nosotros no tenemos al Hijo de Dios, nosotros no aceptamos a Cristo para que viva en nosotros, no aceptamos el Espíritu de su Hijo, porque dice claramente en la palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Hijo de Dios, lo aceptamos el Espíritu también y podemos clamar Abba Padre, Papito lindo. Claramente cuando nosotros entramos en oraciones, ahí viene. Por eso dice Jesús mismo, dice, yo ando buscando adoradores que adoren en verdad y en espíritu. Ahí es cuando nosotros clamamos en espíritu Abba Padre, Papito lindo, Papá. Ese, esa es la oración que nosotros tenemos que dar a nuestro Padre Celestial. Cuando tenemos el Espíritu, cuando no tenemos ese Espíritu no podemos adorar, no podemos orar en espíritu y en verdad, porque el Señor eso es lo que quiere, que lo oremos en espíritu y en verdad, lo busquemos en espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice también, aunque Juan recalca la deidad de Cristo, deja bien claro que el Hijo de Dios vino en carne y estuvo sujeto a las limitaciones y resultantes de la naturaleza humana, pero sin pecado. En su Evangelio Juan destaca que Jesús se cansó. Vemos también que Jesús se cansó así como nosotros nos cansamos. Así como nosotros tenemos sed, también Jesús tuvo sed. Era un hombre así como nosotros de carne, pero sin pecado.
era el Hijo de Dios que vino de arriba. Por eso dijo claramente en San Juan mismo, dice, el pan de vida. El que viene a mí no tendrá sed, dice. Por eso es el pan de vida. Por eso es que nosotros tenemos que tener esta alimentación en espíritu para poder seguir buscando el crecimiento de la palabra de Dios y crecer en espíritu. Dice que la carne no da vida, sino el espíritu el que va a dar vida eterna en espíritu. La carne para nada. La carne siempre te jalará a dormir, siempre te jalará lo que es del mundo. Pero el espíritu es el que te va a ayudar, el espíritu es el que te va a salvar tu alma. Así es, mi amado hermano. Como dice en primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 15, dice, no ames al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que en el mundo ofrece viene al Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo y la riqueza. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. La palabra nos dice, la palabra nos enseña claramente. También nos habla, en aquel Juan recalca la deidad de Cristo y de bien claro que el Hijo de Dios vino en carne y estuvo sujeto a las limitaciones resultantes de la naturaleza humana, pero sin pecado. El Evangelio de Juan destaca que Jesús se cansó. Vemos claramente en Juan capítulo 4, verso 6 nos habla también. 4, 6, gloria a Dios. 4, 6 nos dice, allí estaba en el pozo de Jacob Jesús, cansado de camino. Se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. También se cansó. Y tuvo sed, claro que sí. Vemos en el capítulo 4, mismo versículo 7, dice claramente, los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llega al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. ¿Tiene sed también? También nos habla, gimió por dentro. En el capítulo 11, verso 33 nos dice, Jesús al ver lloró a María y a los judíos, y habían llegado con ella, y se conmovió profundamente y se estremeció. Y preguntando dónde le sepultaron, le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Gloria a Dios. Y lloró abiertamente, como vemos el versículo 11, el capítulo 11, versículo 35, dice Jesús lloró. En la cruz tuvo sed, vemos el capítulo 19, verso 28 nos dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera en la escritura dijo, tengo sed. Gloria a Dios. Murió 19:30. Capítulo 19, versículo 30 nos dice, bendito sea el nombre del Señor. Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo esto está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y sangró. Vemos el 19:34, capítulo 19, verso 34, y sangró, dice. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y momento salió sangre y agua. Humano, claramente vemos la palabra de Dios.
Después de su resurrección, demostró a Tomás y a los demás discípulos que todavía tenía el cuerpo verdadero. En el capítulo 20, verso 24 nos dice, gloria a Dios. Tomás, uno de los 12 discípulos al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después otro discípulo le dijeron, hemos visto al Señor, pero Tomás le contestó, si no veo en su mano las heridas del clavo, y si no meto mi dedo en ello y mi mano en su costado, no podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás también tenía las puertas cerradas. Pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y les saludó diciendo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, gloria a Dios, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y mételo en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces clamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, creed porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Claramente la palabra de Dios mismo nos ayuda porque Él había hablado y Jesús ya sabía lo que había hablado. Por eso que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él todo lo sabe. Como dice en los salmos mismos, dice claramente que Él sabe cuándo te sentaste, Él sabe cuándo, dónde vas a caminar. El Señor lo sabe todo, mi amado hermano. No podemos porque mismo Tomás hablaba y Jesús ya sabía. Por eso se le presentó, ven acá, Tomás. Pon tu dedo dentro de los huecos que están en mis manos y pon tu mano en los costados, cuando le cogieron una lanza, le pusieron los costados, le hicieron un hueco. Y ahí estaba. Y estaba el cuerpo completo, como un ser humano, pero glorificado en Dios sin pecado, mi amado hermano. Él se hizo pecado para morir por nosotros y para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Grande y maravilloso nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias por esta palabra maravillosa que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, grande, maravilloso, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender de tu palabra, de este mensaje que hemos recibido tan maravilloso de tu parte, Señor. Gracias, Señor. Danos ese Santo Espíritu, Señor, para poder, Señor, entender y comprender. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, porque con nuestra propia sabiduría no podemos entender y comprender. Por eso te pedimos de lo alto, Señor, que nos dejes esa sabiduría, ciencia y conocimiento, Señor, para entender y comprender el mensaje maravilloso. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Padre amado. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así es, mi amado hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.